Hace unos años, en un campamento de niños, así como algunos que están acá, hicimos una dinámica que se llama quitándole la cola al mono. Esa dinámica consistía en que cada niño se ponía una cola y iba a ganar el niño que tuviera más colas, que se la haya quitado a los demás, pero que no haya perdido la de él. Entonces, estaba uno bien alegre, como alrededor de unos 12 años, porque tenía ya varias en su mano, pero no se había fijado que atrás tenía a alguien y que le quitó la de él. La sorpresa fue que no pudo ganar y muchas veces eso sucede con nosotros. Somos buenos para ver el error del otro, pero descuidamos también el error nuestro. Entonces, como le pasó a este niño. En esta ocasión, el profeta Isaías le quiere decir a Jerusalén que no se ría de su hermano Efraín por lo que estaba sucediendo, lo que estaba atravesando, porque él tanto era también pecador igual que su hermano. Entonces, como le dije, el capítulo 28 de Isaías inicia con una serie de ay, una vez más, que terminan en el capítulo 33. Y en esta expresión hay que ver que cuando dice un ay es porque, como quiere decir, te va a ir mal. Un desastre que venía sobre ellos, o sea, por sobre todo era una advertencia que el Señor les estaba dando en ese momento de crisis, tanto política como también espiritual, que ellos estaban atravesando. Esta advertencia que primero la encontramos ahí, o condenación contra Efraín. Efraín estaba aproximadamente por el año 722 a.C. o 701, porque no hay dato exacto. Pero nosotros estaremos viendo que esta advertencia que Dios le hace, se la hace primero, dice, a Efraín. ¿Quién era Efraín? Efraín fue o el hijo menor de José, que cuando Jacob dio la bendición a los hijos de José, la bendición del primogénito se la dio al segundo. Él cruzó las manos o los brazos, y eso se encuentra en Génesis capítulo 48. Su papá José pensaba que se había equivocado Jacob al bendecirlo, pero no, estaba siendo dirigido por Dios. Entonces puso la mano del primogénito, se la puso al menor. Entonces, y el menor era, en este caso, era Efraín. Efraín fue también el nombre de una de las 12 tribus. Él fue nieto de Jacob, pero aún así él lleva el nombre de una de las tribus de las 12 tribus donde Jacob conoce. Entonces, históricamente registra de que hubo una sucesión monástica o todos los reyes en el lado de Efraín, que también se conoce como Israel, o que también se conoce como el reino del norte, tuvieron un factor común. Y eso lo encontramos en las crónicas y en los reyes, de que todos y cada uno de esos reyes, valga la redundancia, fueron malvados. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es el factor común que tenían, y por eso se distinguían. Entonces, en este día vamos a continuar estudiando el libro de Isaías en el capítulo 28, donde instruye al creyente a confiar en el consejo de Dios, a fin o con el propósito de que Jesucristo obre de manera providencial en cada etapa de nuestra vida para nuestro crecimiento. Y dice el versículo 1, inicia: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca
de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. La capital de Efraín o del reino del norte era Samaria, y estaba en una altura donde era admirada, muy distinguida en ese tiempo, y sentía que era la corona de él. Por esa razón el profeta, o Dios a través del profeta, le habla de una corona, pero una corona que tiene también unas flores que también están por marchitarse y que van a ser pisoteadas. Que esa corona vista también va a ser una corona pues destruida. Este capítulo especialmente se dirige a los líderes, tanto como la nobleza, gobernadores, como a los sacerdotes y a los profetas. Está dividido, sobre todo sobre el liderazgo. Entonces, por eso acá nosotros encontramos que él inicia condenando a los gobernantes, a la nobleza, a la corona que también se le llama corona de soberbia. Se les dice que también ebrios, que estos reyes eran soberbios y estaban ebrios. Ebrios, ¿por qué? Por la riqueza, por la posesión que ellos tenían. Entonces, el profeta Isaías utiliza varias metáforas para enseñarle al pueblo. Y una de esas es pues la embriaguez, que dice que están ebrios. Ebrio es lo contrario de sobrio. Una persona sobria sabe lo que hace. Una persona sobria sabe lo que está enfrentando. Pero un ebrio no. Él utiliza esa palabra o esa metáfora para describir su soberbia, haciéndoles saber que han perdido su sano juicio, porque un ebrio pierde su sano juicio por el consumo del alcohol, por ejemplo. Se creen capaces de todo, pierden el miedo. Muchas ocasiones, pues en el pasado, dicen que algunos querían ir a pedir permiso por la muchacha y se echaban un trago para ir pariendo. Entonces no iban en sus cabales, iban con una sobriedad. Entonces, por esa razón, el profeta acá viene y le dice que están ebrios ellos. No eran capaces de tomar una buena decisión cuando le correspondía tomar una buena decisión. Entonces, acá él dice pues de que como Samaria era la capital del reino del norte, iba a ser también quitada esa corona a la cual ellos servían como de orgullo, que sacaban pecho por lo que tenían, por la posesión y todo eso. Pero que esa corona iba a ser pisoteada y que su flor iba a ser marchitada por Dios. Iba a ser pisoteada por el juicio de Dios. Y que la gloria de esta ciudad estaba a punto de terminar, porque su verano estaba cerca. Dice el versículo 2, dice: he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriban a la tierra. Ese es Dios, el juicio que venía sobre Samaria o sobre el reino del norte. Ellos se sentían poderosos, se sentían pues que nada podía sucederles, porque era parte de su embriaguez. Entonces, pero Jehová acá tiene preparado un agresor, alguien fuerte, y por eso es que dice que va a venir con gran ímpetu, o sea, con fuerza. ¿A quién se refiere? Se refiere a Asiria. Dios usó a Asiria como un turbión, como granizo, como torbellino,
¿Para qué? Para devastar, para transformar aquella nación o aquel reino que se creía importante y que había ignorado el consejo de Dios. Entonces, por esa razón Dios dice que va a hacer eso. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Eso es lo que iba a hacer Dios con este reino. Cuando estaba leyendo esta porción, me recuerdo que un día no era tiempo de mangos. Dije, Señor, tráeme un mango. Y bueno, me digo, qué casualidad, o Dios obró ahí, y encuentro un manguito y salgo, lo corto y me lo comí donde estaba. Ni el cuento le llevé a mi esposa ni a mis hijos. Entonces estaba viendo, eso es lo que sucede cuando es tiempo en que no hay esa fruta y uno la ve, la desea y rápido. Aquí dice que va a ser tragada, va a ser devorada por los invasores que Él va a enviar. Todo por no seguir el consejo de Dios, por ignorar a Dios. Entonces aquí Dios se dirige otra vez a los reyes y describe el devastador castigo que va a tener contra ellos. Dicen que serán pisoteados, serán marchitados como la flor, que apenas serán vistos y serán tragados. Le añade esta ilustración de una fruta temprana que debe ser arrancada y devorada. El versículo 5 dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Solo Dios merece la gloria. Dios no está complacido con una persona que quiera agarrar la gloria. Solamente Él se merece la gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, por esa razón, el Señor es que obra en contra de esta nación o en contra de este reino. Y le está haciendo saber que solamente Él va a resplandecer, que solamente Él va a sobresalir, porque solo Él es la hermosa corona, la diadema de gloria, nadie más. Entonces Isaías una vez más confirma también de nuevo la existencia de un remanente, como lo mencionó anteriormente en el capítulo 10, versículo 20 al 22, y como también lo mencionó en el capítulo 11, versículo 11, que habla sobre el remanente. Aquí viene otra vez hablándole que va a sobresalir sobre su remanente. Bueno, en muchas ocasiones habla sobre lo que es el remanente. Y solo el Espíritu de Dios va a prevalecer. Ningún reino prevalecerá. Solamente Él prevalecerá. Nadie más. Solamente Él merece la gloria. Dice el 11:2: y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Después de condenar a la nobleza o a las autoridades por su soberbia, se dirige al liderazgo espiritual, a los sacerdotes. Después de
dirigirse a los gobernantes. Dice el versículo 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. No fueron solamente los políticos. La corrupción había llegado también a la parte espiritual. Entonces él se dirige, dice que hasta aún ellos se han dejado llevar por la sidra. Unos comentarios que la sidra se refiere como entonces a la cerveza. Como dice en proverbio, la sidra es alborotadora. Entonces, hasta aún ellos no tomaban buenas decisiones, estaban ebrios, no daban bien la enseñanza que el Señor había establecido en la Torá. Se habían apartado del consejo de Dios. Dios les muestra un retrato indigno de liderazgo espiritual debido a que habían permitido que su embriaguez nublara su visión. Tenían problemas para tomar decisiones, problemas para actuar, habían corrompido, se habían ensuciado por todos lados. Pero sigue diciendo, leamos el versículo 8, 28, 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito allá. No entendían. Y aunque se lo decía y se lo repetía y se lo volvía a repetir, los sacerdotes no entendían. Por eso que iba renglón tras renglón, todo el tiempo lo había venido repitiendo como a niños recién destetados. Y no podían entender. Estaban siempre haciendo lo que a ellos les parecía. Estaban haciendo su propio capricho. No querían atender el consejo de Dios. ¿Qué les quería decir con lo de la mesa? Que no tenían un lugar limpio. Bueno, la mesa pues, es un lugar donde hay comunión, un lugar donde lo podemos usar para la enseñanza. Entonces quería decir que su comunión, sus reuniones, era una sola corrupción, no tenían nada limpio en la mesa. Todo lo que enseñaban también estaba corrompida. Había decadencia moral y espiritual. Tambaleaban porque estaban ebrios, no podían tomar decisiones correctas a causa de su embriaguez. Habían perdido la visión, el juicio, menospreciaban, rechazaban aún al profeta de Dios, a Isaías. Se burlaban. Entonces, pero esos sacerdotes eran los responsables de guiar al pueblo, de enseñar la ley de Dios, de buscar a Dios, pero ellos estaban entregados al pecado. Estaban entregados a sus propios deleites, ambiciones, anhelos, deseos, no a los deseos de Dios. ¿Qué esperanza tenía la nación con un liderazgo así? Que se revolcaban en la inmundicia. Por esa razón Dios le hace ver
que no están siendo coherentes con las enseñanzas establecidas, están como ebrios. Dios les repetía y se les repetía y ellos no obedecían. Les enseñaba una y otra vez y tampoco. Estaban aturdidos, estaban ciegos ante la realidad. ¿Por qué? Porque estaban buscando su placer, su lujo, su poder. Y entonces viene Dios y le dice en el versículo 11: porque en lengua de tartamudo y extraña lengua hablará a este pueblo. No me entiende, que se lo repita, se lo vuelva a decir, renglón a renglón, línea tras línea. Entonces le voy a hablar en lengua de tartamudo. No es el hablar en lengua que dice la gente aquí ahora. No, en lengua extraña. No me entienden a mí, pues, como decía mi abuela por ahí, el que no quiere obedecer en casa, en la cárcel va a aprender a obedecer, o en la calle le va a enseñar. Entonces, como creyentes, nosotros en este tiempo, Dios los ha llamado a ser sobrios, a ser vigilantes, a tener discernimiento, a estar conectado en espíritu con Él, con la verdad. Y si las cosas no van bien en tu vida, es porque no estás obedeciendo el consejo de Dios. Y va a continuar así mientras no se obedezca el consejo de Dios. Si las cosas no van bien en su vida, en su matrimonio, en sus estudios, en su trabajo, donde sea que sea, o en su ministerio, hay que revisar cómo estamos con el consejo de Dios. Debes de cuidar tu corazón, no caer en la tentación de ignorar el consejo de Dios y refugiarse en las excusas por el trabajo, por mi estudio, o en los deportes, dejándose de congregarse, como dice en hebreo, como algunos tienen por costumbre. Recuerda que si usted es de Cristo, nada ni nadie le separará. Vea lo que vea, oiga lo que oiga. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Ahí podrían haber habido personas fieles a Dios en medio de esos líderes corruptos. Podrían ser fieles. Así que después de que el Señor nos ha mostrado el destino que venía para Efraín o el reino del norte, el profeta Isaías se dirige ahora ya no a Efraín, sino a Jerusalén. Cambia de panorama y les comienza a advertir a ellos. ¿Por qué? Porque ellos también estaban pecando contra Dios. Razón por la cual les dice, el punto 2, no permitas que tu miedo te haga pactar con el mundo. No permitas que tu miedo te haga pactar con el mundo. Mejor sigue el consejo de Dios. Y él comienza también advirtiendo a los gobernantes ahora, pero ya no de Efraín, sino a los de Jerusalén. Y vemos que el profeta hace este giro de Israel de Israel, sí, hacia Jerusalén, a los que se enseñoreaban de ese pueblo, a la élite política o religiosa de ese tiempo. Estos hombres se burlaban del mal que había venido sobre sus hermanos, los de Jerusalén. Se burlaban. Decían, o se creían, pues, que eran siervos de Dios, pero a su manera. Eran cínicos, habían dejado de confiar plenamente en Dios, habían perdido su fe. En lugar de eso, se habían vuelto expertos en mentir, en engañar, en manejar situaciones
políticas de su época, en lugar de dirigir al pueblo de Dios a adorar a Dios. Entonces el profeta viene y les habla directo y les dice en el versículo 15, bueno, leamos el 14: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. ¿Quién está diciendo esto? Isaías. Ahí se incluye él, por eso es que dice. Pero le está hablando a las personas, a los gobernantes. Hemos puesto, ¿cómo es que decir? Estamos mal. Creemos que estamos protegidos por las alianzas que estamos haciendo con los demás naciones. No. El Señor viene directamente, les habla. Y ellos estaban confiando, diciendo, por cuanto dice, haber hecho pacto hasta con la muerte. Como es decir, estamos haciendo estas alianzas con estas naciones poderosas, posiblemente haya sido Egipto o Asiria, no nos van a matar. Estamos protegidos. Eso es lo que quiere decir. Y el profeta le dice que esas son refugios de mentira, de engaño, porque ellos también van a ser azotados, porque ellos también estaban ofendiendo a Dios y que no se iban a escapar, aunque trataran de expresar un falso refugio, una falsa sensación por los acuerdos que ellos estaban haciendo, pero no, con sus alianzas políticas. Creían que tenían el control total y que sin importarle lo que pasara alrededor de ellos iban a estar seguros. Iban a quedar libres del azote que Dios iba a traer a Efraín. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Isaías le quita la máscara. Le dice que son refugios de mentira, de falsedad, y que en falsedad se esconden. Razón por la cual, pues, no era bien visto Isaías, porque les decía la verdad. Los líderes de Jerusalén creían que estaban protegidos, pero el profeta les advierte que cuando llegue el azote abrumador, que en este caso iba a ser Asiria, el ejército que Dios iba a usar para disciplinarlos, esos refugios temporales iban a salir sobrando, iban a ser desvanecidos, porque no están fundados sobre la verdad de Dios. Como cuando el agua arrolla, iban a ser derribados. Hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, manténgase fiel al consejo de Dios. No hagas alianzas con el mundo. No hagas alianzas con el mundo. Recuerdo una persona en la iglesia donde yo crecí, tenía una jovencita, 14, 16 años. Hubo un problema por ahí y el papá molesto se fue de la iglesia. El siguiente sábado la llevó a la disco. Como a los 6 meses tenía su primer hija embarazada. Malas decisiones de los padres, haciendo alianzas con el mundo. No destruyas tu vida ni destruyas tu familia. Soporta las aflicciones. Digo el apóstol Pablo, haz obra de evangelista. ¿Sí?
Él tuvo que pagar muchos años, o sigue pagando las consecuencias pues, de su mala decisión, su arrebato de ira, enojo, rencor, saber que haya sido. Jesucristo, aún en el tiempo cuando anduvo aquí en la tierra, él pudo ver a un montón de líderes corruptos. Pero ¿qué es lo que hacía él? Se iba a orar. Él siguió el plan establecido de su padre. Siguió el consejo de su padre. Ir hasta la cruz. Nada lo separó de llegar a hacer la voluntad de su padre. Por eso es que en aquella cruz, los últimos minutos dijo, consumado es. Entonces, no se distraiga en los placeres de este mundo, queriendo llenar o apartándose del Señor. No, mejor haga lo que Jesucristo hizo, refúgiese en la oración si hay algo que no le parece. Mientras estos líderes continuaban confiando en sus falsos refugios humanos que habían hecho con las naciones paganas, el profeta viene ahora y les muestra el verdadero refugio. Y vamos al tercer punto: permite que Cristo sea tu refugio. Muestra que Él es el verdadero fundamento. El versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Le está hablando aquí sobre Jesucristo. El profeta respondió ofreciéndole la única seguridad y le dice: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. No es cualquier piedra. Estaba refiriendo a Jesucristo. El que creyere no se apresure. Dios usará su justicia como plomada para medir. No eran sus alianzas, no eran las alianzas con las naciones, no era su posición, su poder lo que lo iba a sostener. El único refugio seguro iba a ser Jesucristo. Era Él. Dios estaba mostrando directamente la profecía que venía, la del Mesías. La encontramos en Mateo 21, 42. Vamos a hacer uso de él. Mateo 21, 42 dice así: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿No has visto? Está hablando de esta profecía de Isaías. También el apóstol Pedro en 2 ocasiones utiliza esa misma metáfora para señalar y explicar a Jesucristo como la piedra angular. Y esa la encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Acompáñame a buscarla ahí para que se pueda distraer un poco. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Encontramos también en el mismo apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, vuelve a mencionar esto que había dicho Jesús y lo que les había dicho
ante el concilio en Hechos capítulo 4. Y le encontramos en 1 Pedro 2:6. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Él les estaba mostrando, el apóstol Pedro, Jesucristo, la misma profecía que se menciona en Isaías capítulo 28. El versículo 17 dice de Isaías 28:17: y ajustaré el juicio a cordero, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión de azotes, seréis de él pisoteados. Entonces, eso es lo que les esperaba. Iban a ser pisoteados, su pacto iba a ser eliminado, y que el único refugio iba a ser Jesucristo, o Dios mismo. ¿Por qué? Por haber dejado de confiar en Dios y confiar en sus alianzas, confiar en su poder, o lo que sea, menos Dios. El granizo, las aguas lo iban a destruir sus escondites de mentira. Su pacto con el Seol iba a ser anulado. Entonces Dios hará una extraña obra, su juicio contra su propio pueblo obstinado, pero ofreciéndole a un refugio. Iba a ser Jesucristo. Todo lo que viene más adelante, por ejemplo, en el versículo 23, viene y le dice: estad atento, oír la voz, entender y oír mi dicho. Le habla de una parábola ahí del agricultor, pero está diciendo: está atento. Estas palabras fueron para aquellas personas de aquel tiempo, pero también son para nosotros. Estemos atentos a la palabra de Dios. Estemos atentos a la palabra de Dios si queremos que nos vaya bien. No crean que si andamos haciendo las cosas a nuestra manera nos va a ir bien. No. Está atento a la voz. Oí mi dicho: el que ara para sembrar arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo. Siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Este es el juicio que Dios iba a traer sobre ellos. Y le está diciendo que así como el agricultor espera el tiempo, que también iba a venir el tiempo para ellos. Así como el agricultor prepara la tierra, la rompe y la quiebra, también para ellos. Que siembra lo que considera adecuado en su tiempo,
Y es porque viene con la ayuda de Dios, viene confiando en Dios, viene bajo el entendimiento de Dios. Entonces Dios exige a su pueblo confianza, una confianza absoluta en todo lo que Él ha provisto. Dios está demandando aún todavía de su pueblo, y aún pues reconociendo que su soberana y providencia divina guía cada etapa de nuestra vida, lo hace para nuestro crecimiento. Como creyente debe de tener paciencia, como el agricultor debe soportar el proceso, el calor aterrador, para después poder ver los resultados. Solo evaluemos la confianza en quien nosotros lo estamos poniendo, si está puesta en Cristo. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Él hace es correcto. Todo, ese Dios infinito. Como dice la confesión en el capítulo 5, versículo 1, que nuestro Creador, todo es en su poder, es infinito, en sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y a todas las cosas, desde la mayor hasta el más pequeño, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fuimos creados, según la presencia infalible y libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia e infinita bondad y misericordia. Eso dice la confesión, capítulo 5, inciso 1. Todo está diseñado por Dios. No podemos sorprender a Dios. Hay algo. Si Dios no perdonó al reino del norte, ni tampoco al reino del sur, Dios tampoco nos va a perdonar en este tiempo a nosotros si queremos vivir en el mismo pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo efectiva su palabra. Y el consejo que fue para ellos también es para nosotros. Así es. Así que no permita que tu embriaguez nuble tu visión. No permita que su miedo le haga pactar con el mundo. Mejor permite que Cristo sea tu refugio verdadero. Los de Jerusalén estaban como la dinámica de quitándole la cola al mono, burlándose y creyendo pues que estaban bien. Lo mismo sucede hoy en día. Hay muchas personas que creen que estamos bien, muchas organizaciones que creen que están bien, pero no hay mucha diferencia. Todos somos pecadores. Todos. Lo que tenemos que hacer es cuidar cada día nuestro corazón. No hay nadie mejor aquí, ni organización mejor. Todos son iguales, porque todas están llenas de hombres pecadores y dirigidas por hombres pecadores. En todas las organizaciones hay problemas. Así que a cuidarnos y a obedecer la palabra. Estamos viviendo en tiempos de mucho protagonismo, mucho activismo, y podemos llegar a pensar que todas esas cosas que nosotros hacemos están agradando a Dios. Pero quiero decirles de que Dios está más preocupado por quienes somos, no por lo que hacemos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, señala
nuestra santificación. A Dios le preocupa mucho más lo que realmente somos antes que lo que hacemos para Él. Él busca mayor carácter cristiano en los creyentes, debido a que estamos siendo formados a la imagen de Jesucristo, según dice Romanos 8:29, para que seamos más parecidos a Él. Todo hombre creyente tiene la responsabilidad de instruir, guiar, cuidar a su familia, enseñarnos en la palabra de Dios. Todo hombre creyente. Sí. Y a poner nuestra confianza en Jesucristo. Las pruebas en nuestra vida no serán azarosas, no serán vergonzosas. Al contrario, nos ayudarán a bien. Así dice Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Por qué? Porque son parte del diseño de un Dios sabio que nos cultiva para que demos frutos agradables para Él. Jesucristo siempre busca los medios correctos para que las cosas nos ayuden a bien. Siempre Él busca los medios correctos, aunque a veces no nos gustan, pero Él está en lo correcto y nos va a ayudar a bien. Toda persona necesita crecer a la estatura del varón perfecto. Eso significa que se necesita vivir para el Evangelio de Jesucristo. Y si se vive para Jesucristo, su morir será una ganancia. Necesitamos vivir para Cristo en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Si estás atravesando un momento quizás difícil, resiste la presión, tenga paciencia, porque la madurez espiritual requiere el consejo de Dios. Y ella no tiene atajos. Sus mandatos son órdenes y son para siempre, no caducan. Y Él lo repite y lo vuelve a repetir. A nosotros esta palabra no es nueva, así como se la repitió hace mucho tiempo al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Acompáñame a orar.